El olor a tierra mojada y a cempasúchil marchito siempre me transporta a ella, a mi abuela Elena. No era una mujer de abrazos efusivos ni de palabras dulces dichas al aire. Su cariño era una fortaleza construida con hechos, con silencios que enseñaban más que 1000 sermones y con una mirada que podía calmar la peor de las tormentas. Crecí a la sombra de su jacaranda, en esa casona de Coyoacán que guardaba los secretos de generaciones. Cada tarde, después de la escuela, me sentaba a sus pies mientras ella desgranaba el maíz o bordaba manteles con una paciencia de santa. Fue en una de esas tardes, cuando el sol teñía de naranja las paredes y el aire olía a café de olla, que me tomó de las manos. Sus manos arrugadas y manchadas por la edad y el trabajo en el jardín se sentían como un mapa de vida. «Mija», me dijo, su voz un susurro ronco pero firme. «Hay lugares que guardan más dolor que paz. Lugares que no son para los vivos. Quiero que me jures algo, Sofía. Júrame por lo más sagrado que tengas que nunca, pase lo que pase, pondrás un pie en el cementerio del pueblo. Ni de día, ni de noche, ni por curiosidad, ni por pena». Yo tendría unos 10 años. La solemnidad en su rostro me heló la sangre. El cementerio era solo un lugar al final de la calle, con una barda de piedra vieja y un portón de hierro siempre oxidado. Los otros niños a veces saltaban la barda para jugar a las escondidas entre las lápidas, pero yo nunca sentí la tentación. La promesa de mi abuela se ancló en mi alma como un ancla en el fondo del mar. «Te lo juro, abuela», le dije, mirándola a los ojos. Ella asintió, satisfecha, y el calor volvió a sus manos. «Hay promesas que nos protegen de lo que no entendemos», concluyó, y nunca más volvimos a hablar del tema. Los años pasaron como agua de río. Me convertí en una mujer. Estudié arquitectura, me enamoré y me desenamoré. La vida en la Ciudad de México era un torbellino que a menudo me hacía olvidar la quietud de la casona de Coyoacán. Mis padres, Mateo y Laura, habían construido un pequeño imperio a base de esfuerzo. Tenían una constructora que, gracias a la visión de mi padre y la impecable administración de mi madre, se había ganado un nombre en el sector. Vivíamos bien, sin los lujos obscenos de las nuevas fortunas, pero con la tranquilidad de quien no cuenta los centavos para llegar a fin de mes. Mi madre tenía un gusto exquisito. Su presencia siempre estaba marcada por un discreto aroma a Chanel No. 5, y su colección de pañuelos de seda era su pequeño tesoro. Mi padre, por otro lado, era un hombre de campo en el cuerpo de un empresario. Prefería sus botas de trabajo a cualquier zapato italiano, y su mayor lujo era la camioneta del año que usaba para visitar las obras. Yo estaba a punto de graduarme y soñaba con unirme al negocio familiar, aportar mis ideas, mi propia visión. La abuela Elena ya era una anciana frágil. Sus pasos eran cortos, y su memoria a veces se perdía en laberintos del pasado, pero su mirada seguía teniendo esa lucidez de acero. La promesa seguía intacta, convertida en un hábito, en una certeza tan fundamental como mi propio nombre. El cementerio era, para mí, un territorio vedado, una mancha borrosa en el mapa de mi vida. La tormenta llegó sin previo aviso. Una mañana, mi padre recibió una notificación del banco. Un préstamo considerable que había servido como capital para un proyecto importante en Polanco había sido denegado en su renovación, y exigían el pago inmediato. Era ilógico. Nuestra línea de crédito era impecable. «No te preocupes, mija, debe ser un error burocrático», me dijo mi padre, pero la arruga en su entrecejo contaba otra historia. Los errores empezaron a multiplicarse, contratos que se caían a última hora, inversionistas que se retiraban sin explicación, proveedores que de repente exigían pagos por adelantado. Era como si una mano invisible estuviera desarmando, pieza por pieza, el motor de nuestra empresa. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Las risas en la cena fueron reemplazadas por silencios cargados de números y preocupaciones. Fue entonces cuando un nombre empezó a sonar con una frecuencia alarmante. Ricardo Montenegro, un competidor que había surgido de la nada, con un capital que parecía inagotable y una agresividad comercial que rayaba en lo predatorio. Montenegro era un hombre de sonrisa fácil y traje a la medida, de esos que te dan una palmada en la espalda, mientras calculan cómo quitarte la cartera. Conducía un BMW último modelo y sus fiestas en su mansión de las Lomas
con chef privado y todo, eran la comidilla de la sociedad. Al principio se presentó como un aliado. Se acercó a mi padre en un evento de la Cámara de Comercio, ofreciéndole su apoyo incondicional. Mateo, somos colegas, tenemos que ayudarnos, le dijo con esa voz melosa que a mí me erizaba la piel. He oído de tus problemas, quizá pueda echarte una mano. Mi padre, un hombre de honor que creía en la palabra, consideró su oferta. Yo, en cambio, sentí una alarma en mi interior. Había algo en la mirada de Montenegro, una frialdad rapaz que no encajaba con su sonrisa. Pero la situación era desesperada. Las cuentas bancarias empezaban a resentirlo, y la nómina de 200 empleados pesaba sobre los hombros de mi padre como una losa. La salud de la abuela Elena comenzó a deteriorarse con la misma velocidad con la que se desmoronaban nuestras finanzas. Parecía que el alma de la casa, nuestra matriarca, sentía la angustia que nos consumía a todos. Los doctores iban y venían, hablaban de la edad, del corazón cansado, pero yo sabía que era algo más. Era la pena de ver el legado de su vida, el esfuerzo de su hijo amenazado. Una tarde, mientras le ayudaba a tomar su té, me tomó la mano. Su piel era casi transparente. Sofía, susurró, y tuvo que hacer una pausa para tomar aire. Las deudas del alma son las únicas que no se pueden pagar con dinero. Hay hombres que nacen con el corazón podrido, que heredan la maldad como otros heredan el apellido. No mencionó a Montenegro, pero no hacía falta. Sus ojos, fijos en los míos, me lo decían todo. Tu abuelo, que en paz descanse, siempre decía que la verdad, aunque la entierres bajo 7 metros de tierra, siempre encuentra la manera de florecer. No lo olvides nunca, mija. Se quedó dormida poco después, pero sus palabras se quedaron conmigo, dando vueltas en mi cabeza. La oferta de Montenegro se materializó en una propuesta de sociedad. Él inyectaría capital, salvaría la empresa, pero a cambio tomaría el control del 51% de las acciones. Era una sentencia de muerte disfrazada de salvavidas. Mi padre estaba acorralado. Verlo en su despacho, rodeado de papeles que ya no entendía, con la mirada perdida y los hombros vencidos, fue uno de los dolores más grandes de mi vida. Había envejecido 10 años en 2 meses. No tenemos opción, Sofía, me dijo una noche. Es esto o la bancarrota. Perderlo todo. La palabra todo resonó en la habitación. No era solo el dinero, era el honor de mi padre, el trabajo de mi madre, el futuro de cientos de familias. Era la casona de Coyoacán, el jacaranda de la abuela, los recuerdos que vivían en cada rincón. Era nuestra vida. Y en medio de esa desesperación, una idea loca, un susurro prohibido, comenzó a tomar forma en mi mente. La promesa, el cementerio, las palabras de mi abuela sobre la verdad enterrada. No podía ser una coincidencia. Algo me decía que la respuesta, la única arma que teníamos contra Montenegro, no estaba en un despacho de abogados ni en una sala de juntas. Estaba en el único lugar al que había jurado no ir jamás. La abuela Elena se fue una madrugada de martes, en silencio, como si no quisiera molestar. Su partida dejó un cráter en el centro de nuestra familia. El dolor era tan grande que por un momento eclipsó la crisis financiera. Durante el velorio, en la sala de la casona, vi a Ricardo Montenegro entrar. Se acercó a mi padre, le dio un pésame que sonó a hueco y le puso una mano en el hombro. Ahora más que nunca, Mateo, debes aceptar mi ayuda. Déjame encargarme de todo. La rabia me subió por la garganta, una bilis amarga y caliente. Ver a ese hombre, a ese buitre, rondando a mi padre en su momento de mayor vulnerabilidad, fue la gota que derramó el vaso. En ese instante, la decisión se solidificó dentro de mí. Rompería la promesa. Lo haría por mi padre, por mi madre, por el legado de la mujer que yacía en el ataúd. Lo haría por la abuela Elena. Después del entierro, al que no asistí quedándome en el coche a las puertas del camposanto, la casa se sintió más vacía que nunca. Mientras ayudaba a mi madre a guardar las cosas de la abuela, encontré una pequeña caja de madera de olivo en su mesita de noche. Dentro, junto a un rosario gastado y una medalla de la Virgen de Guadalupe, había una llave vieja, de hierro forjado, con una cabeza en forma de trébol. No abría ninguna puerta de la casa. Lo intenté,
pero en la pequeña etiqueta de papel amarillento que colgaba de ella, atada con un hilo de cáñamo, había una sola palabra escrita con la caligrafía temblorosa de mi abuela: origen. No entendí qué significaba, pero guardé la llave como un tesoro. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, la conversación con mi abuela repitiéndose en mi mente. Hay lugares que guardan más dolor que paz. ¿Qué dolor? ¿Qué verdad estaba enterrada bajo esa tierra? La idea de entrar al cementerio me aterraba. Sentía que estaba traicionando la confianza más sagrada que me habían dado. Pero la imagen de mi padre, derrotado, y la sonrisa cínica de Montenegro, me daban una fuerza que no sabía que tenía. Esto era más que negocios. Era una guerra, y yo no pensaba rendirme sin luchar. Planeé mi incursión con el cuidado de un general antes de la batalla. Esperaría a la noche siguiente, cuando la luna estuviera nueva y la oscuridad fuera mi aliada. Me vestiría de negro, llevaría una linterna y una pequeña pala de jardín, por si acaso. El miedo era un nudo en mi estómago, pero por encima del miedo, había una determinación fría y afilada. Mi abuela me había pedido que no entrara, pero también me había dicho que la verdad siempre florece. Quizá, solo quizá, me estaba pidiendo, a su manera, que fuera yo quien la hiciera florecer, que rompiera una promesa para cumplir con un deber más grande: proteger a nuestra familia. La noche era un pozo de tinta. El aire frío de noviembre me calaba los huesos mientras caminaba por las calles empedradas de Coyoacán. Cada farol me parecía un ojo vigilante, cada sombra una acusación. Mi corazón latía desbocado, un tambor anunciando mi traición. Llegué a la barda del cementerio, más alta y amenazante de lo que recordaba. El silencio era total, roto solo por el susurro del viento entre los cipreses. Apagué la linterna y me apoyé en la piedra fría, tratando de calmar mi respiración. «Perdóname, abuela», susurré a la oscuridad. «Perdóname, pero tengo que hacerlo». Busqué un lugar donde la barda era más baja, donde un viejo pirul ofrecía sus ramas como una escalera. Trepar fue más fácil de lo que pensé. El verdadero desafío fue saltar hacia adentro, hacia lo desconocido. Aterricé sobre la hierba húmeda con un golpe sordo. Por un instante, me quedé inmóvil, escuchando. Nada, solo el eco de mi propio pulso en los oídos. Encendí la linterna, manteniendo el haz de luz bajo, barriendo el suelo. Estaba rodeada de cruces y lápidas, de ángeles de mármol que parecían llorar en la oscuridad. El aire era denso, olía a flores muertas y a tiempo estancado. Empecé a caminar, sin rumbo fijo al principio, guiándome por los pasillos que se formaban entre las tumbas. Buscaba algo, aunque no sabía qué. El apellido de mi familia, el de Montenegro. La palabra origen de la etiqueta de la llave resonaba en mi cabeza. Origen, el principio de todo. Me detuve frente a un mausoleo antiguo, más grande que los demás, casi una pequeña capilla. El apellido grabado en el frontón estaba casi borrado por el musgo y el tiempo, pero pude descifrarlo. Montenegro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba en el corazón del territorio enemigo. Sentí el impulso de huir, de correr y no mirar atrás. Pero entonces, algo llamó mi atención. Un poco más allá, medio oculta por la maleza, había una sección del cementerio mucho más antigua y descuidada. Las lápidas estaban rotas, hundidas en la tierra. Parecía un lugar olvidado por todos. Y allí, en el centro, había una tumba sin nombre, marcada solo por una cruz de piedra simple. Pero en la base de la cruz, casi a ras de suelo, había una pequeña placa de metal con una cerradura. Era del tamaño y la forma exactos para la llave de mi abuela. El corazón me dio un vuelco. Me arrodillé, la hierba mojada empapando mis pantalones. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. La inserté en la cerradura. Giró con un chirrido metálico que pareció desgarrar el silencio de la noche. La placa se abrió como una pequeña puerta, revelando un compartimento hueco. Dentro, envuelta en una tela de lino encerado para protegerla de la humedad, había una caja de metal. La saqué con cuidado. No era pesada, pero sentía como si contuviera el peso del mundo. Me senté en el suelo, con la espalda contra la cruz fría, y abrí la caja. No contenía joyas ni dinero. Contenía papeles, documentos viejos,
amarillentos por el tiempo, atados con una cinta de color rojo desvaído, y encima de ellos, una carta. La caligrafía era elegante, casi poética, pero transmitía una urgencia desesperada. Empecé a leer a la luz de mi linterna. Mi querido hijo Mateo, comenzaba la carta. La letra era de mi abuelo, el que yo nunca conocí, fechada en 1965. Mi corazón se detuvo. Mi padre nunca hablaba de su padre. Solo decía que había muerto en un accidente cuando él era un niño. La carta contaba una historia muy diferente. Mi abuelo, José, y el padre de Ricardo Montenegro, a quien llamaremos Horacio, habían sido socios. Juntos habían fundado la constructora original, la semilla de lo que era nuestro negocio hoy. Eran más que socios, eran como hermanos. Habían comprado juntos un terreno enorme a las afueras de la ciudad, una inversión que, sabían, valdría una fortuna con el tiempo. Esa era su herencia, el futuro que estaban construyendo para sus familias. Pero Horacio era ambicioso, y su ambición era un veneno. La carta de mi abuelo describía, con un dolor palpable, cómo descubrió que Horacio lo estaba estafando. Falsificaba su firma, desviaba fondos, ponía propiedades a su nombre. Cuando mi abuelo lo confrontó, Horacio se mostró arrepentido. Le pidió una última oportunidad para arreglar las cosas. Le citó una noche en la obra principal que estaban construyendo, precisamente en los terrenos que habían comprado juntos, para firmar los papeles que te devolverán todo lo que es tuyo. Mi abuelo fue, confiando en la amistad que creía tener. Fue una trampa. La carta no daba detalles explícitos del accidente, pero dejaba claro que no lo fue. Si estás leyendo esto, Mateo, escribía mi abuelo, es porque Horacio cumplió su amenaza. Me ha quitado todo, incluso la vida, pero no pudo quitarme la verdad. En esta caja está la escritura original del terreno, la que demuestra que la mitad me pertenece, y está su confesión. Mi respiración se cortó. Seguí leyendo. Al parecer, después del accidente, Horacio, consumido por una extraña mezcla de culpa y miedo, escribió una carta confesándolo todo. No se la dio a nadie, pero mi abuela Elena, que siempre sospechó de él, la encontró. Horacio nunca supo que ella la tenía. La carta de mi abuelo terminaba con una advertencia. Horacio Montenegro es un hombre peligroso, y su hijo, Ricardo, ha sido criado a su imagen y semejanza. Elena esconderá esta prueba donde él nunca se atreverá a buscar, en la tierra que nos robaron. Esta tumba sin nombre es la mía, hijo. Él la puso aquí, en un rincón olvidado, para borrarme de la historia. Pero tu madre la ha convertido en la caja fuerte de nuestra justicia. No uses esto por venganza, sino por justicia. Protege a tu madre, protege nuestro nombre, y que Dios te perdone por tener que conocer esta oscuridad. Debajo de la carta estaban los documentos, la escritura original, con las dos firmas claras, y la confesión de Horacio Montenegro, detallando el fraude y la traición. La razón del juramento de mi abuela se reveló ante mí con una claridad brutal y dolorosa. No quería protegerme de los muertos, sino del vivo que había heredado esa maldad. Quería mantenerme alejada del origen de su dolor, del epicentro del terremoto que había destrozado su vida. Ricardo Montenegro no solo quería nuestra empresa, quería borrar el último vestigio de la familia a la que su padre había destruido. Quería la casona de Coyoacán, que mi abuelo había comprado con las primeras ganancias del negocio. Quería nuestro apellido, nuestra historia. Era una vendetta personal, un acto final para asegurar que el secreto de su padre muriera con nosotros. Me quedé allí, temblando, no de frío, sino de una furia helada y una pena profunda. La pena por mi abuela, que había vivido más de 50 años con ese veneno en el alma, protegiendo a su hijo y a su nieta en silencio. La furia contra Ricardo Montenegro, que se paseaba por la vida con su traje de lujo y su sonrisa de depredador, construyendo su imperio sobre los huesos de mi abuelo. En ese momento, en la oscuridad de ese cementerio profanado por mi presencia, ya no era una niña asustada rompiendo una promesa, era la nieta de José y Elena, la hija de Mateo, y tenía en mis manos la verdad que había estado enterrada durante medio siglo. La llave no era solo para una caja, era la llave de nuestra liberación. Salí del cementerio antes del amanecer, con la caja de metal escondida en mi mochila.
Me sentía como una extraña en mi propia piel, como si hubiera envejecido décadas en una sola noche. El mundo parecía el mismo, pero yo sabía que todo había cambiado. La casona de Coyoacán ya no era solo mi hogar. Era el castillo que mi abuela había defendido con su silencio, el último bastión contra la oscuridad de los Montenegro. Al llegar, mi padre estaba en la cocina, con una taza de café entre las manos y la misma mirada perdida de los últimos meses. No dije nada. Subí a mi cuarto y escondí la caja. No podía simplemente llegar y mostrarle los papeles. La revelación de que su padre no había muerto en un accidente, sino que había sido traicionado y probablemente asesinado, lo destruiría. Necesitaba un plan. Mi abuela me enseñó a no actuar por impulso. La cabeza fría y el corazón valiente, mija, solía decir. Así se ganan las batallas importantes. Recordé sus lecciones, su paciencia, su estrategia silenciosa. Esto no era una pelea de cantina, era una partida de ajedrez, y Ricardo Montenegro acababa de perder su pieza más importante sin siquiera saberlo. Pasé los siguientes 2 días sumida en una febril actividad. Fotografié cada documento con mi teléfono. Subí copias a una nube segura y guardé los originales en una caja de seguridad en un banco diferente al que usaba mi familia. Luego, busqué al mejor abogado de la ciudad, no al más caro ni al más famoso, sino al más astuto, al más temido. Encontré a un hombre llamado a quien apodaban el cirujano, por su precisión para desmantelar casos imposibles. Le pedí una cita urgente. Me recibió en su despacho en Las Lomas, un lugar sobrio y elegante. Le conté la historia, omitiendo cómo conseguí los documentos. Le mostré las copias. El licenciado Fuentes, un hombre mayor de ojos penetrantes y pocas palabras, leyó todo en silencio. Al terminar, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y me miró fijamente. «Señorita», dijo con una voz grave, «lo que usted tiene aquí no es solo la salvación de su empresa, es dinamita pura. Con esto, podemos destruir el imperio Montenegro desde sus cimientos». Sentí un escalofrío. «No quiero venganza, licenciado», le dije, repitiendo las palabras de mi abuelo. «Quiero justicia. Quiero que nos devuelva lo que es nuestro y que deje a mi familia en paz». Él asintió lentamente. La justicia, a veces, se parece mucho a la venganza, especialmente para el culpable. Pero entiendo su punto. Seremos quirúrgicos. Mientras tanto, en casa, la presión de Montenegro aumentaba. Llamaba a mi padre a todas horas, le enviaba mensajes, lo acosaba con la fecha límite para aceptar su generosa oferta. Mi padre estaba a punto de ceder. «Sofía, es el fin. Mañana firmaré», me dijo una noche con la voz rota. «No, papá», le respondí tomándole las manos. «No vas a firmar nada. Confía en mí. Dame 48 horas. Solo te pido eso». Vio tal determinación en mis ojos que, a pesar de su agotamiento, asintió. La mañana siguiente, el licenciado Fuentes hizo el primer movimiento. Envió una notificación formal a Ricardo Montenegro, solicitando una reunión para discutir asuntos relacionados con la fundación de su empresa y la propiedad original de los terrenos de desarrollo. La notificación iba acompañada de una copia de la primera página de la escritura de 1965. No más. Solo un cebo. La respuesta de Montenegro no se hizo esperar. A las 2 horas estaba en la puerta de nuestra casa. No vino en su BMW, sino en una camioneta negra con vidrios polarizados, como un mafioso de película. Se saltó las cortesías. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de furia contenida. «¿Qué juego es este, Mateo?», le espetó a mi padre en cuanto entró al despacho. Yo estaba allí, sentada en un sillón, en silencio. Mi presencia lo descolocó. «No sé de qué hablas, Ricardo», dijo mi padre confundido. Montenegro sacó la notificación de su saco. «De esto hablo. ¿De dónde sacaron este papelucho viejo?» «Ese papelucho viejo, señor Montenegro», dije yo poniéndome de pie, «es la prueba de que su fortuna está construida sobre un crimen». Se giró para mirarme, y por primera vez vi la verdadera cara del hombre. La frialdad rapaz que había intuido estaba ahora a la vista. Sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. Se rió, una risa seca, sin alegría. «Tú no sabes nada, niña. Son papeles falsos.
Un intento desesperado de extorsión. ¿De verdad quiere apostar su imperio a que son falsos? Intervine, mi voz sorprendentemente firme. Porque tenemos más, muchos más. Tenemos, por ejemplo, una carta muy personal que su padre escribió hace mucho tiempo. Una carta donde su conciencia parece que le pesaba un poco. El color desapareció de su rostro. Por un segundo, uno solo, vi el pánico en sus ojos. Lo había subestimado. Había pensado que éramos una familia débil, fácil de aplastar. No contaba con que la nieta de Elena tuviera el mismo acero que su abuela. ¿Qué es lo que quieren? ¿Dinero? Siseó. Queremos lo que es nuestro, dijo mi padre, que empezaba a entender aunque no del todo. Su confusión se estaba transformando en una indignación justa. Queremos que retires tus garras de nuestra empresa, que anules las deudas ficticias que has creado y que nos devuelvas la participación de los terrenos que tu padre le robó al mío. Montenegro nos miró, del uno al otro, la bestia acorralada evaluando sus opciones. Sabía que un escándalo así lo destruiría. Su imagen de empresario exitoso y hecho a sí mismo se haría añicos. Sus socios, sus inversionistas, lo abandonarían como a un barco que se hunde. Esto no se va a quedar así, dijo entre dientes y se fue, dando un portazo que hizo temblar los cristales de la casona. Sabía que habíamos ganado la batalla, pero también sabía que la guerra no había terminado. Un hombre como él no se rinde. Un hombre como él ataca, y su siguiente golpe sería personal. Los días que siguieron fueron una tensa calma. Montenegro retiró su oferta y las presiones financieras cesaron como por arte de magia. Los contratos volvieron a aparecer. Los inversionistas llamaron para disculparse. Parecía que habíamos ganado. Mi padre estaba desconcertado pero aliviado. No me presionó para que le contara los detalles. Creo que una parte de él no quería saber la verdad completa. Le bastaba con ver a su familia a salvo. Pero yo no me sentía tranquila. Conocía la clase de hombre que era Montenegro. Su silencio era más amenazante que sus gritos. El licenciado Fuentes me advirtió. Está buscando una debilidad, señorita. Un punto de presión. Tenga cuidado. Y lo tuvo. Una semana después, mi madre recibió una llamada. Era de una clínica en Houston, uno de esos centros médicos carísimos a los que solo acuden los millonarios. El doctor, con voz grave, le informó que los últimos estudios de mi padre, esos chequeos de rutina que se hacía cada año, mostraban algo preocupante, una anomalía que requería pruebas urgentes y muy especializadas. El mundo se nos vino abajo. Mi padre, mi roble, mi héroe, enfermo, el miedo, un miedo visceral y helado, reemplazó a la furia. Viajamos a Houston al día siguiente. La clínica era un palacio de mármol y cristal, un lugar donde la esperanza se compraba a precios exorbitantes. Nos sometieron a una batería de pruebas, a días de angustia y noches de insomnio en un hotel de lujo que se sentía como una jaula de oro. Los resultados tardaban. La incertidumbre nos comía por dentro. Y entonces, Montenegro movió su última pieza. Mientras estábamos fuera, vulnerables y distraídos, sus abogados presentaron una demanda contra nosotros, acusándonos de fraude y extorsión, usando nuestra propia notificación como prueba de nuestras intenciones. Y lo peor, consiguieron que un juez, seguramente bien pagado, congelara nuestras cuentas bancarias. Todas, las de la empresa y las personales. Estábamos en un país extranjero, con una posible enfermedad grave y sin acceso a un solo centavo. La tarjeta Black de mi padre fue rechazada en la cafetería del hospital. Fue la humillación definitiva. Estábamos atrapados. La llamada del licenciado Fuentes fue como un balde de agua fría. Es él, Sofía. Ha manipulado los informes médicos. Un contacto mío dentro de la clínica me lo ha confirmado. Su padre está sano. Es una trampa para sacarlos del país y dejarlos sin recursos. La maldad de aquel hombre no tenía límites. No le bastaba con la ruina financiera. Quería nuestra destrucción moral, nuestra desesperación. Quería vernos rotos. Fue en ese momento, sentada en la cama de ese impersonal cuarto de hotel, cuando estuve a punto de rendirme. El peso era demasiado. La promesa rota, la verdad desenterrada, la vida de mis padres en juego. Me sentí pequeña, impotente, y entonces recordé las palabras de mi abuela. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan,
No sangran, pero pesan. Y recordé su fuerza, su resiliencia silenciosa. Ella había soportado 50 años de ese dolor. Yo no podía rendirme después de una semana. Saqué mi teléfono y le hice una llamada al licenciado Fuentes. «Licenciado», le dije. Mi voz temblaba, pero estaba llena de una nueva resolución. Se acabaron los guantes de seda. Use la confesión. Use todo. No quiero solo justicia. Quiero que este hombre no pueda volver a hacerle daño a nadie nunca más. El contraataque fue devastador. El licenciado Fuentes no se anduvo con rodeos. Filtró la confesión de Horacio Montenegro a un periodista de investigación de renombre, uno de esos incorruptibles que no se venden por un fajo de billetes. La historia explotó en la primera plana del periódico más importante del país. El pecado original de un imperio. La confesión que revela el fraude y la muerte tras la fortuna Montenegro. El artículo era una obra maestra de periodismo, detallando la traición, el robo y la sospechosa muerte de mi abuelo, todo respaldado por la caligrafía del propio Horacio. El escándalo fue sísmico. Las acciones del conglomerado Montenegro se desplomaron. Los socios se deslindaron públicamente. Los bancos que lo habían apoyado le dieron la espalda. Su imperio, construido sobre cimientos de mentira, se desmoronó en menos de 72 horas. Nosotros, mientras tanto, regresamos a México. Con la prueba de la manipulación de los informes médicos, la orden de congelamiento de nuestras cuentas fue revocada de inmediato, y el juez que la emitió fue puesto bajo investigación. Ricardo Montenegro, el intocable, el hombre que celebraba en mansiones con chef privado, ahora estaba acorralado, convertido en un paria social y financiero. La justicia, esa que mi abuelo había pedido, llegó de forma contundente. No fuimos nosotros quienes lo destruimos. Fue la verdad. Una verdad que había esperado pacientemente, durante medio siglo, bajo una cruz de piedra. La conversación con mi padre fue la más difícil de mi vida. Le conté todo. La promesa, la noche en el cementerio, la carta de mi abuelo. Lloró. Lloró como nunca lo había visto llorar. Lloró por el padre que le habían arrebatado, por la verdad que le habían ocultado para protegerlo, y por la madre que había cargado con ese peso en solitario. Pero a través de las lágrimas, vi nacer algo nuevo en sus ojos. La paz de entender, de cerrar un círculo. Tu abuela fue la mujer más fuerte que he conocido, me dijo, abrazándome. Y tú, mija, eres igualita a ella. En ese momento, sentí que la promesa que había roto se transformaba. No la había traicionado. La había cumplido en un nivel más profundo. Había protegido a mi familia, tal como ella me había pedido. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo financiera, sino emocional. La empresa se recuperó con más fuerza que antes, ahora libre de la sombra que nos acechaba. La casona de Coyoacán volvió a llenarse de risas, de olor a café de olla y a pan recién horneado. Ricardo Montenegro lo perdió todo. Enfrentó juicios por fraude, y una investigación por la muerte de mi abuelo fue reabierta. Su caída fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. Desapareció de la vida pública, consumido por el veneno que su propia familia había creado. Una tarde, varios meses después, sentí la necesidad de volver al cementerio. Esta vez fui de día. El sol se filtraba entre las hojas de los cipreses, dibujando patrones de luz y sombra sobre las tumbas. Caminé hasta la tumba olvidada de mi abuelo. Alguien, mi padre seguramente, había limpiado la maleza y había colocado una lápida nueva y sencilla. José Hernández, esposo, padre y hombre de bien. La verdad te hizo libre. Dejé un ramo de cempasúchil, las flores favoritas de mi abuela, y por primera vez no sentí miedo ni culpa. Sentí gratitud. Gratitud por la promesa que me había mantenido a salvo hasta que estuve lista para enfrentar la verdad. Y gratitud por la fuerza que mi abuela me había dado para romperla cuando fue necesario. Comprendí que su juramento no era una jaula, sino un escudo. Un escudo que me protegió de una verdad que, de niña, me habría destruido. Me protegió hasta que tuve la madurez y las herramientas para usar esa verdad, no como un arma de venganza, sino como un instrumento de justicia y sanación. Miré a mi alrededor, al silencio pacífico del Camposanto. Ya no era un lugar de dolor,
sino de memoria. El lugar donde el origen de nuestra herida se había convertido también en el origen de nuestra liberación. La vida, como me enseñó mi abuela, tiene una forma extraña y a veces dolorosa de cerrar sus círculos. Pero siempre, al final, la verdad encuentra la manera de florecer, incluso en la tierra más olvidada. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjame un comentario abajo, cuéntame qué sentiste, o si te recordó a alguien especial. Me da mucha fuerza leerlos y saber que estamos conectados. Si tienes alguna idea para otra historia o un asunto del que te gustaría que habláramos, por favor, compártela conmigo. Y no te olvides de seguir el canal para que no te pierdas ninguna reflexión.
Me ayudaría mucho a seguir creando este espacio para nosotros. Ah, y una última cosa. Díganme de dónde me leen. Me llena de alegría saber hasta qué rincón del mundo llegan estas palabras. Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Son cositas que a mí me ayudan a encontrar calma en los días difíciles. Espero que te gusten. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos, siempre.